y la presión ¿en dónde? En el alvéolo. Siempre hay un gradiente de separación que favorece que estos gases se difundan. ¿Sí? ¿Está bien? Doctor, yo me perdí, qué pena. Eso era la ley de Henry. Pues léala bien. La cantidad de gas que se disuelve en un líquido es directamente proporcional, ¿sí?, a la presión frente a la cual está expuesta el líquido. Yo le decía, claro, esta es la ley de Henry, depende de estos gradientes de presión. ¿Cuánto era la presión alveolar de oxígeno? Cartagena, pues póngale Cartagena, 100. ¿Y cuánto es la presión venosa de oxígeno? 40. ¿Hay un gradiente de presión? Sí, doctor. Bueno, y ese gradiente de presión facilita la difusión. ¿De dónde? ¿Del capilar al alvéolo o del alvéolo al capilar? Del alvéolo hacia el capilar, porque Bueno. la mayor presión permite la... O lo mismo sería con la aplicación del CO2. Eso es ley de Graham, es ley de Henry. Ahora, la ley de Graham, ¿qué me dice? Que la velocidad con que el gas difunde va a depender de varios factores. Uno, míralo aquí, directamente del coeficiente de cada gas. Acuérdense que el oxígeno y el CO2 tienen coeficiente de solubilidad muy distintos. Y dos, es inversamente proporcional a la raíz del peso molecular. Y cuando establecimos esto, veíamos que el coeficiente de solubilidad del CO2 era mayor que el oxígeno. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. O sea que el CO2 tiene mayor tasa de difusión que el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Y esto fue sacada por esa deducción de esto que sacamos nosotros. Entonces, como el CO2 es muy difusible, cosa que no ocurre con el oxígeno, el CO2 no se verá afectado cuando existe un trastorno de la difusión alvéolo capilar. Por eso cuando vimos insuficiencia respiratoria, veíamos que los pacientes con insuficiencia respiratoria tenían hipoxemia, pero no tenían hipercapnia. ¿Estuvo bien? Sí, doctor. Ahora, ¿qué es la ley de Fick? La ley de Fick incluye ley de Henry y ley de Graham. ¿Por qué me dice la ley de Fick? Porque vea la formulita aquí lo sencilla. Me está diciendo que la difusión de un gas a través de un líquido va a depender, uno, del A. ¿Qué es el A? Directamente de quién? Del área de superficie. Dos, ¿de qué más? D. ¿Qué será D? Ley de Graham. ¿Qué será D? La velocidad de difusión. No, coeficiente de difusión. Correcto. ¿Esto qué es? Por P1, P2, ¿qué será? ¿La ley de quién? Ley de Henry. Eso. ¿Inversamente proporcional a quién? Al espesor. Al grosor fundamental. Bueno, entonces apliquemos esta ley de Fick, porque lo demás es carreta. Si yo aumento el área de superficie, ¿qué aumenta? La velocidad del gas. Claro. Si yo aumento el gradiente de presión, le doy más oxígeno al paciente y tendrá una presión alveolar, ¿tendrá mayor capacidad de fundirse? Sí, doctor. Claro. Sí. D no la cambio porque es una constante de ellos. D no cambia. Ahora, pero aquí es donde está la clave. Si yo aumento el espesor, ¿cómo estará la difusión de ese gas? Disminuida. Entonces tendrá aplicación a la ley de Fick, muchísimas. ¿Sí o no? Porque me está diciendo, por ejemplo, si yo aumento el espesor de la membrana alvéolo capilar, ¿cómo estará la difusión del oxígeno? Disminuida. ¿Se afectará la difusión del CO2? No, doctor. Eso es lo que yo quería que aprendieran de la ley de Fick. Ahora, acuérdense que la difusión del oxígeno está muy limitada.
Su paso a través de esa membrana alvéolo capilar es muy lento. O sea que esa transferencia es muy lenta. ¿Sí? Y en condiciones que afectan la difusión alvéolo capilar, vamos a observar hipoxemia. Pero no observamos ¿qué? Hipercapnia. Hipercapnia. ¿Sí? Hipercapnia. Esa es la característica de ellos. Acuérdense que estos pacientes que tienen trastornos de difusión del oxígeno, por ejemplo, los pacientes que tienen trastornos de la difusión alvéolo capilar, entonces la transferencia de oxígeno se afecta. Esto sería lo normal y esto sería lo anormal. Mire cómo el tiempo de transferencia del oxígeno se afectaría mucho. ¿Sí? Es una tabla que yo expliqué muy bien, una clase muy bien dada por ustedes. Y entonces, ¿qué tenemos de esto? Cuando hay un trastorno de oxigenación pulmonar, ese trastorno se agrava, se acentúa cuando el paciente tiene dos cosas. Mire, ¿cuándo qué? El ejercicio. Lo pongo a caminar o lo someto a grandes ¿qué? Alturas. ¿Qué personajes recuerdan de este? ¿Condorito? Condorito, que puso la suegra por allá en el Nevado. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora, ojo pues, estamos hablando de difusión. Entonces vamos a hablar del concepto de oxigenación pulmonar. ¿Sí? ¿Cómo medimos la oxigenación? La oxigenación, midiendo ¿qué? Este parámetro. ¿Qué es cuál? Presión arterial de oxígeno. ¿Quién determina la presión arterial de oxígeno? El oxígeno que está ¿qué? ¿Disuelto? Disuelto. En la sangre arterial. ¿Sí? Entonces, esta presión arterial evalúa la eficacia del intercambio gaseoso en los pulmones. ¿Sí? Que en Armenia estaría más o menos entre 70 y 80. ¿Sí? Y entonces no olviden, si yo tengo una presión arterial disminuida, ¿por qué hace hipoxemia un paciente? No olviden esto. ¿Por qué un paciente está hipoxémico? Recuerden que había 5 causas. ¿Cuáles eran? Causas de hipoxemia. Hipoventilación. Hipoventilación. Alteración de la relación BQ. Sí. Chon. Entonces, cojamos la primera. Que no ventila. Es hipoxemia porque no ventila. Recuerde que la presión arterial depende de la ventilación. Si no ventila, es porque está hipoventilado o porque tiene un espacio muerto elevado. Por eso cuando el paciente está hipoventilado o tiene un espacio elevado, la PaCO2 se eleva. La presión alveolar y, lógico, la presión arterial de CO2 se eleva. Y al estar elevada la presión alveolar de CO2, desplaza la presión alveolar de oxígeno. Entonces la presión alveolar de oxígeno desciende. Y si desciende, entonces, ¿qué le pasa a la presión arterial de oxígeno? ¿Desciende? Desciende. Esa es la primera causa de hipoxemia. La segunda causa de hipoxemia, ¿cuál es? ¿Los trastornos de qué? ¿Trastorno de difusión? Claro, de difusión alvéolo capilar. Por eso cuando yo digo, este paciente está hipoxémico, ¿sí? Y tiene un trastorno de difusión, entonces yo puedo empezar a pensar, ¿cómo estarán estos índices de difusión? Miren, ¿sí? Que ya lo habíamos visto. ¿Y cuál era la otra causa que tiene que? Una desigualdad. BQ, ¿sí? Entonces una desigualdad BQ, ¿por qué? Porque tiene una relación BQ alterada por espacio muerto o por un choque. ¿Intrapulmonar, doctor? No, shock relativo, mezclado venoso. Si tiene un espacio muerto, aquí está, elevado, aquí. Y si tiene un shock relativo, o puede tener un shock absoluto, ¿verdad? Aquí. El shock absoluto. Ojo con esa gráfica.
Entonces, pongamos esto. Si yo quiero valorar la oxigenación pulmonar, porque se lo voy a preguntar en un examen, ¿cómo está la oxigenación pulmonar del paciente? Usted dice, doctor, la oxigenación está afectada. ¿Por qué está afectada? Porque está hipoxémico. ¿Y por qué está hipoxémico? Porque la presión alveolar de oxígeno está disminuida. Y entonces, ¿por qué está hipoxémico? ¿Por qué está hipoxémico? Entonces yo valoro esto, índices de difusión alveolo-capilar, que eran estos que yo había establecido. ¿Cuáles son los índices de difusión? 3. El gradiente alveolo arterial de oxígeno, el índice arterioalveolar y la relación o el PAFI. Entonces, calculo el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Para calcular el gradiente alveolo arterial de oxígeno, primero necesito despejar cómo está la presión alveolar de oxígeno, para restarla sobre la presión arterial de oxígeno. Normalmente ese es el gradiente, ¿sí? Pero puede variar con muchos factores. Ahora, el otro sería el índice arterioalveolar, que es dividir presión arterial de oxígeno sobre presión arterial, que en condiciones normales debería ser mayor que 0.8. Y la relación, decíamos que PAFI era dividir presión arterial sobre fracción expirada, que normalmente debería ser mayor de ¿cuánto? Mayor de De 300. 300. Pues si yo tengo un PAFI menor de 300, me está diciendo hipoxemia. Entonces, cuando yo calculo estos índices, sobre todo este de arriba y este de aquí en abajo, entonces me está diciendo, uno, que está hipoxémico. Es cierto, está hipoxémico. 2, entonces miro cómo está el gradiente. Y si miro el gradiente, entonces el gradiente va a decir, un gradiente normal o elevado. Y si el gradiente es normal, la causa de su hipoxemia es ¿cuál? La hipoventilación. No, que está elevado. Entonces, mire, tiene un trastorno de la difusión alveolo capilar. Tiene un desequilibrio EQ, o sea, una desigualdad de EQ por 2 causas. ¿Cuáles son? Espacio O shunt, Son relativos. o tiene un shunt intrapulmonar, que es lo que llamamos nosotros shunt absoluto. ¿Sí? ¿Se acuerdan la clase de insuficiencia respiratoria? Sí, No estudiaron. Ah, bueno. Acuérdense que estas líneas de West son importantes porque me va a definir cómo esta relación, cómo está este PAFI. ¿Y para qué me sirve este PAFI? Hombre, este PAFI, por ejemplo, me va a servir para establecer si el paciente tiene un grado de shunt. ¿Sí? Uno tiene algún porcentaje de shunt, sí, un PAFI de 3-5%, pero en la medida que sube el shunt, miren la relación entre esta presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, un PAFI menor de 300, ¿sí? Me está diciendo que este paciente está muy hipoxémico, y si ese PAFI, entre más bajo tenga el PAFI, mayor porcentaje de probabilidad tiene de que sea ¿qué? Un chonque absoluto, ¿sí? No sé qué tanto estudiaron de ustedes de insuficiencia respiratoria, pero pilas. Ejemplo, tengo un paciente que está recibiendo oxígeno al 100%, vean, fracción inspirada. Y tiene una presión arterial de, pongámosle aquí, 100 milímetros de mercurio. ¿Cuánto estaría el PAFI? Tiene presión arterial de 100, pero respira oxígeno al 100%. ¿Cuánto estaría el PAFI? Aquí. En 100, doctor. 100 sobre ¿cuánto? 1. 100 sobre 1, ¿cuánto queda? 100, doctor. 100, doctor. 100. ¿Está hipoxémico? Sí, doctor. Porque es menor de ¿cuánto? Menor de 300. Ah, está muy hipoxémico. Míralo acá. Y entonces, si miro esta tabla aquí y recibe oxígeno al 100% y tiene una presión arterial de 100, ese paciente podrá tener un shunt absoluto de ¿cuánto? 30%. Ah, ahí me le está dando la línea West. Bueno. Otro capítulo. Relación ventilación-perfusión. ¿Qué dijimos de la relación ventilación-perfusión? Pues muy sencillo. Base-vértice. ¿Qué dijimos de la relación base-vértice?
que en el vértice pulmonar, ¿sí? Acuérdese que en el vértice pulmonar, en la punta del corazón, ¿sí? El paciente ventila más. Hay mayor ventilación que perfusión. Entonces la relación BQ está elevada, mayor de 1, se aproxima a 3. En cambio la base, el paciente perfunde más que ventila, vea, hay mayor perfusión que ventilación. Y ahí entonces que establecimos que había unidades pulmonares de Chon y de espacio muerto. En algún punto del pulmón la relación BQ sería 1, que es la unidad funcional. Pero en términos reales uno tiene unidades pulmonares con relación fisiológicamente normales de Chon y de espacio muerto. ¿Qué es un Chon? Esto. ¿Qué es un Chon? Cuando la relación ventilación-perfusión, ¿sí? BQ tiende a ser igual a ¿qué? A 0. A 0. ¿Y qué es una relación BQ? Como ocurre en el vértice. Cuando la relación BQ es mayor de ¿cuánto? De 1. O sea, tiende a ser infinita. ¿Y qué es un Chon? Que el paciente, ¿qué? Mire aquí, perfunde, pero no ¿qué? Pero no ventila. ¿Y qué es un espacio muerto? Ventila, pero no. Ventila, pero no perfunde. Eso, entonces miren ustedes. Entonces recuerde que en condiciones ideales, la ventilación y la perfusión debería ser igual a 1. O sea, ventilación 5 litros por minuto, perfusión 5 litros por minuto. ¿Sí? Entonces, si miro esto, sería igual a 1. Esto sería como lo ideal, lo óptimo, ¿cierto? Pero eso no existe en condiciones reales. Una parte del pulmón, ¿sí? Pero en condiciones normales también existen zonas de espacio muerto, ¿sí? ¿Qué significa un espacio muerto? Que ventila, pero no ¿qué? Perfunde, que es en la zona normal del pulmón. Como los alvéolos están más distendidos, tienden a comprimir los capilares y entonces esta zona presentaría como una zona de espacio muerto. O en la base, una zona de Chon, ¿sí? Donde hay menor ventilación y mayor perfusión. Esto lo vimos en clase. Entonces, en condiciones normales, existe una distribución de ventilación-perfusión que puede cambiar de ser decreciente a creciente, ¿sí? Entonces, hablamos de espacios muertos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un espacio muerto? Un espacio donde la relación BQ siempre es ¿qué? Creciente. ¿Y que tienden a ser qué? Infinita. Dijimos que había zonas de espacio muerto anatómico y alveolar. Y que estas zonas anatómicas y alveolares podían ser fisiológicas o patológicas. Anatómicas, las que ocurren normalmente en la vía aérea de conducción, que le llamamos espacio muerto fisiológico anatómico. Y alveolar es cuando vimos eso en relación en lo normal, por el llama fisiológico, cuando establecimos que en el vértice pulmonar, ¿sí? Esos alvéolos, como están más distendidos, tienden a comprimir los alvéolos y se presenta esta distribución anormal, ¿sí? Ahora, existe espacio muerto patológico, que puede ser anatómico o alveolar. Anatómico, cuando respiramos de forma rápida y superficial. Alveolar, cuando por alguna razón se obstruye o se altera el flujo pulmonar o los alvéolos están sobredistendidos. Es un ejemplo, la embolia pulmonar, una obstrucción de la circulación pulmonar. ¿Sí? 2, por ejemplo, una destrucción de los tabiques alveolares, el enfisema pulmonar, son alvéolos sobredistendidos pero no participan en el intercambio gaseoso. O en pacientes con crisis asmáticas por sobreexpansión, que es la que tiene las causas más importantes. Chon, ¿qué dijimos del Chon? Unidades de Q decrecientes que terminan en 0. También puede ser anatómico o capilar, fisiológico o patológico. Y a su vez, cuando es patológico, hablamos de anatómico, de capilar o por mezclado venoso. Cuando hablamos de mezclado venoso, ¿qué tipo de Chon decíamos? ¿Que era un Chon qué? Relativo. Correcto. Y cuando hablamos de Chon capilar, ¿qué decíamos? Absoluto.
Absoluto, correcto. Entonces, chon fisiológicos, anatómico, ¿cuál es? Esa par, cuando, acuérdense del chon fisiológico, ¿se acuerdan? Fisiológico. ¿Se acuerdan del chon fisiológico? No. Por el chon fisiológico anatómico, acuérdense que por efecto de el desagüe de las venas bronquiales o pleurales o de Tevesio, por ejemplo, las venas bronquiales, normalmente, ¿de dónde pueden hacer anastomosis? ¿Con qué tipo de venas? Con las pulmonares. Venas pulmonares, que es el chon normal, ¿sí? Las venas bronquiales que conducen sangre desoxigenada, que se combinan con las venas pulmonares que llevan sangre oxigenada. Uy, chicos, ustedes no aprovecharon las vacaciones, ya me di cuenta. Este chon capilar es el que ocurre normalmente en la base pulmonar. Y hablamos de chon patológico que podría ser anatómico, como ocurre en el paciente con tetralogía de Palot, chon de derecha a izquierda. Capilar, por atelectasia, edema o consolidación pulmonar, una neumonía. Y por mezclado venoso, que decíamos que era chon relativo, en un paciente con bronquitis aguda. Entonces, un chon verdadero que es la suma del chon absoluto y relativo. Absoluto, anatómico y capilar. Relativo, mezclado venoso. Son conceptos que ya le di. Entonces, aquí hablamos de chon relativo por mezclado venoso. ¿En dónde ocurre el chon relativo? ¿En qué tipo de pacientes? Bronquitis crónica. Pacientes con bronquitis. Bronquitis, una bronquitis aguda o crónica. Acuérdense que los pacientes que tienen chon relativo, bronquitis crónica, son pacientes hipoxémicos que pueden tener normohipocamia y tienen un gradiente alvéolo arterial elevado respirando aire ambiental, pero responden a la oxigenoterapia. Si no te le ponemos oxígeno, ese gradiente se normaliza. Distinto al chon absoluto. El chon absoluto tiene mayor grado de hipoxemia, igual que en la PCO2 en el otro, no pueden tener normo o hipocamia, a no ser que tengan un chon relativo absoluto muy elevado, y el gradiente alvéolo arterial está elevado, así usted coloque oxígeno, persiste elevado, lo que llamamos refractario a la oxigenoterapia. Es el único estado de hipoxemia donde la oxigenoterapia está muy afectada. ¿Ustedes se acuerdan de esta gráfica? Sí, doctor. Sí, doctor. Por eso es importante que miren. ¿Se acuerdan de este paciente? Tiene un chon absoluto elevado, ¿sí? ¿Y qué dije yo? Una característica de ella es ¿cuál? Que no responden ¿a qué? A la Oxigenoterapia. Pese a que usted le está dando oxígeno al 100%, el PAFI es menor de 300. Siguen hipoxémicos, ¿sí? Eso es una característica del chon absoluto, ¿sí? El chon absoluto. De los ejercicios que yo les pongo a ustedes para deducir todas las cosas, ¿sí? Entonces, características del chon absoluto. No responde a la oxigenoterapia. Hay una hipoxemia refractaria. Pese a que usted le pone oxígeno, el PAFI sigue menor de ¿cuánto? 300. ¿La PCO2 se modifica? No. Normal, inclusive hipocámicos. ¿Cómo estará el gradiente alvéolo arterial? Muy elevado. ¿Cómo está el PAFI? Muy disminuido, por debajo de 200. Y esta relación QSQT es mayor del 20%. O sea, eso es una característica del chon. Cuando esta relación QSQT, que ustedes lo sacan cuando hicimos ejercicios de eso, da más del 20%. Eso es una característica. ¿Y cómo sé yo este QSQT de dónde lo saco? Pues de esto, de la evaluación del chon. Ya sea chon estimado o chon verdadero. ¿Cómo calculo el chon estimado? Cuando no tengo que. Cateterismo derecho, doctor. O chon verdadero cuando tengo cateterismo. Entonces, un chon estimado se puede calcular así, ¿sí? Determinando cómo está el contenido capilar de oxígeno, cómo está el contenido arterial. Entonces, esta es la fórmula para el chon estimado, ¿sí? La sacamos acá y eso es lo que nos da. O chon verdadero si tenemos cateterismo. Y aquí ya nos dice el cateterismo, ya me puede calcular el contenido venoso mixto de oxígeno.
¿Que cómo calcularlo? Ya lo saben cómo calcular. Si esta ecuación de Shor me dice que el Shor es mayor del 20%, me está diciendo, este paciente tiene un Shor absoluto. ¿Sí? Transporte de gases. ¿Cómo se transporta el oxígeno? ¿A través de qué mecanismos? ¿El oxígeno qué? Con hemoglobina y disuelto. Disuelto en plasma. O combinado con la hemoglobina. Hemoglobina. ¿Qué porcentaje de oxígeno se combina con la hemoglobina? 98. 98.5, o sea que apenas un 1.5% se disuelve en plasma. Pero este oxígeno disuelto en plasma tiene importancia Sí, doctor. cualitativa. ¿Para qué? Es el que ejerce la presión. Es el que me indica cómo está la presión arterial de oxígeno. ¿Sí? Ahora, este oxígeno disuelto, ¿yo lo puedo calcular? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Determinando cómo está esa presión arterial de oxígeno en sangre arterial, en este caso sangre arterial, y lo multiplico por este cociente, 0.0031, y eso me da la cantidad de oxígeno disuelto en mililitros por cada 100 litros de sangre. Ahora, no olviden que la hemoglobina transporta el oxígeno y transporta 1.34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina, pero también depende del porcentaje de saturación. Por eso, si el porcentaje de saturación es menor, pues esto afectará el transporte de oxígeno. Hablamos de la saturación de oxígeno, ahora aquí, saturación. Y decíamos que la saturación de oxígeno dependía de la presión parcial de oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se satura el 100%? Cuando hay una presión de 150. Correcto. ¿Cuándo se satura? Cuando tenemos una presión arterial de oxígeno de 90 milímetros de mercurio, ¿qué porcentaje de saturación tenemos? 96. Eso. Si tengo una presión arterial de 60, 90% de saturación. saturación. Por ejemplo, si tengo una presión arterial venosa, por ejemplo, o arterial, qué sé yo, de 40, mire la saturación. Entonces varía mucho con la porcentaje con la presión arterial. Y decíamos de la saturación, porcentaje de saturación. Recuerden que la saturación arterial de oxígeno la podemos medir, ¿sí o no? ¿La podemos medir? ¿Con qué aparatico? El pulso oxímetro. Con el oxímetro, que es un método no invasivo, simplemente colocarlo ahí en el dedito, ¿sí? Entonces la saturación de oxígeno me va a medir cómo está la presión arterial de oxígeno. Si tengo una saturación del 90%, me está diciendo que la presión arterial es del 95%, ¿sí? O también puedo medir la saturación venosa, pero para eso necesito poner un catéter derecho. Ya es un método invasivo. Por ejemplo, a nivel venoso, la saturación venosa sería promedio normal 75%. 75% me está reflejando que la presión venosa es de 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calcular el contenido arterial de oxígeno? Ya saben cómo calcularlo. El oxígeno que está disuelto más el oxígeno que está combinado con la hemoglobina. Lo calculo así. Pues promedio, el contenido arterial de 20 mililitros por cada 100 litros de sangre, promedio. Y el contenido venoso se saca exactamente igual calculando saturación venosa, presión venosa, que sería 15. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ahora, ¿qué factores pueden desplazar la curva de sucesión de la hemoglobina? Sobre todo estos tres factores, pH, PCO2, temperatura. Entonces pongamos aquí, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que la curva se desplaza a la izquierda. Y si se desplaza la curva a la izquierda, mire que la hemoglobina se vuelve más afín ¿a quién? ¿Al oxígeno? Al oxígeno. Te lo entrega menos. ¿Y eso en qué condiciones puede ocurrir? Por ejemplo, cuando el pH es ¿qué? Menor de Alto.
Ah, Alto. Está elevado, es un alcaloide. alcalino. Cuando la PCO2 es ¿qué? Está bajita. Cuando el 2 fosfoglicerato disminuye o en estado de hipotermia. Todo lo contrario. Si se desplaza a la derecha, entonces se vuelve menos afín y eso ocurre en estado de acidemia, de acidosis respiratoria, cuando la PCO2 se eleva, cuando el 2,3-difosfoglicerato se eleva o cuando hay hipertermia. De ahí entonces que nosotros hablamos de que había factores que desplazaban hacia la izquierda, como decíamos ahora, un estado de alcalosis, un estado de hipotermia, porque disminuye el 2,3-difosfoglicerato u otras causas que ya les nombraron. Que se desplaza a la derecha, el menos afín, los estados de acidosis, hipertermia, o porque se incrementa el 2,3-difosfoglicerato y otras causas. ¿Cómo se transporta el CO2? De 3 maneras. Aquí lo ven. ¿Cuál es el principal mecanismo de transporte de CO2? Mirando esos 3. El bicarbonato. Eso, el principal forma de transporte del CO2 es a través del bicarbonato. ¿Qué porcentaje de CO2 se disuelve en plasma? Poquito, ¿cierto? No. Hay un 10%, ¿sí? 10%. Entonces acuérdense que por aquí estaba el oxígeno que podía estar disuelto. 1, que es el que ejerce la presión parcial de CO2, ¿sí? 2, ese oxígeno disuelto puede entrar a la hemoglobina y un lado combinarse y formar grupos carbaminos o hidratarse gracias a la presencia de qué enzima. Anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica. Y luego convertirse en ácido carboxílico. Olvídame esta formulita. H2CO3, ácido Carbónico. carboxílico, que se disocia en bicarbonato de hidrogenión. ¿Qué le pasa a estos hidrogeniones? Quedan sueltos. Son atrapados por la hemoglobina. Son atrapados por la hemoglobina. Y cuando son atrapados por la hemoglobina, se acidifica hemoglobina que hay acá. Se acidifica. Y entonces al acidificarse, ¿qué permite? El oxígeno que está unido a la hemoglobina se libere. ¿Cómo se llama ese efecto? Efecto Bohr. Por otro lado, mire que este CO2 que ingresó aquí, que se hidrató, que se convirtió en bicarbonato, se libera hacia el plasma. O sea que una forma de transporte muy bueno es el bicarbonato. Viene la otra pregunta. ¿Cómo se distribuye el oxígeno? La forma de distribución del oxígeno está dado por esto. La distribución en sangre arterial depende del contenido arterial y del gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Cómo calcular el contenido arterial? Ya lo saben. ¿Cuál es el gasto cardíaco? Entonces, si yo multiplico esto es el transporte de oxígeno en sangre arterial. ¿Sí? Entonces, recuerden ustedes que entre los determinantes del TO2 está el contenido arterial y el gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, si el contenido arterial disminuye, pregunto de nuevo, ¿cuál es el principal determinante del contenido arterial? La hemoglobina, doctor. La hemoglobina. Entonces, un paciente está anémico, el contenido arterial se reduce. Si se reduce se reduce el TO2. ¿Está bien? O porque se reduce la presión arterial. ¿Y por qué se reduce la presión arterial? De todos esos factores que ya veíamos, ¿sí? Dependiendo de la ventilación, dependiendo de la difusión, dependiendo de la relación BQ, o si hay un shock o no, ¿sí? ¿De qué depende el gasto cardíaco? Va a depender, según el principio de Fick que vimos por allá, va a depender del consumo de oxígeno y el contenido arteriovenoso de oxígeno. Por tanto, si el contenido arteriovenoso de oxígeno, ojo pues, el contenido arteriovenoso de oxígeno se eleva según el principio de Fick, ¿qué le pasa al gasto cardíaco? Principio de Fick. ¿Se acuerdan del principio de Fick? ¿Se acuerdan?
No, Sí, principio de Fick. ¿Qué me dice el principio de Fick? Que VO2 es igual a Q sobre contenido arterial. Por tanto, si el contenido arterial se eleva, ¿qué le pasa a Q? Q es igual a VO2 sobre contenido arterial. El contenido arteriovenoso se eleva, ¿qué le pasa a Q? Se Disminuye. eleva. Ay, mucho. O disminuye, no es que es inversamente proporcional. Saquen Q. Q es igual a VO2 sobre es dividiendo, slash, que uno quiere llamar, sobre contenido arteriovenoso. O sea, si se eleva el contenido arteriovenoso, ¿qué le pasa a Q? Disminuye. Disminuye. Si disminuye Q, ¿qué le pasa a VO2? ¿Disminuye? Claro. ¿De qué depende VO2? Mire, ¿de qué depende VO2? El contenido arterial de O2 y de Q. Si Q Gasto disminuye, cardíaco. ¿qué pasa a VO2? Disminuye. Claro. ¿De qué depende Q? De estos dos factores. De este sobre todo, que es un índice importante. ¿Sí? Por eso existen índices de oxigenación tisular. Y nombramos unos. Ya, ¿acuerdan? Esto es lo ideal. Y esto es cuando hay una alteración de la oxigenación tisular. Entonces, lo normal es que estos índices tienen sus valores, ya lo habíamos comentado. Ahora, si hay una oxigenación tisular inadecuada, por ejemplo, miren este que acabo de nombrar, si el contenido arteriovenoso si el contenido arteriovenoso aumenta, ¿qué le pasa a Q? Disminuye. Y si disminuye Q, ¿qué le pasa a DO2? Disminuye. Y si disminuye el DO2, ¿cómo está la distribución del oxígeno? ¿Cómo está la oxigenación tisular? Baja. Disminuida, inadecuada. Eso fue la clase que vimos tanto de oxigenación tisular. Pues, porque ahí hay preguntas de examen. Insuficiencia respiratoria, ¿qué dijimos? Que la insuficiencia respiratoria era una falla, ya sea en la oxigenación o en la eliminación de CO2. Si hay una falla, ¿sí?, en la oxigenación o en la eliminación, nosotros hablamos de insuficiencia respiratoria hipoxémica e hipercápnica. Pero uno podría tener insuficiencias respiratorias hipoxémicas hipercápnicas o hipoxémicas no hipercápnicas. Eso lo dijimos. Cuando hay una falla hipoxémica es una falla pulmonar. Aquí la vemos reflejada con una presión arterial menor de 60, insuficiencia respiratoria. Si es hipercápnica, vamos a ver una presión arterial de CO2 que tiende a estar más elevada, incluso por encima de 60. Eso llama insuficiencia respiratoria. Si yo digo, el paciente tiene una hipoxemia, en términos reales yo podría decir que tiene absoluto una presión menor de 80, que en una insuficiencia sería menor de 60. Pero para definir la hipoxemia, el valor más importante era ¿cuál? Un PAFI menor de ¿cuánto? PAFI menor de 300, doctor. De 300, eso es lo que define. Ahora, tengo una hipoxemia, volvemos al tema. ¿Cuáles son las causas de una hipoxemia? ¿La qué? Hipoventilación. 2, un trastorno de la difusión. 3, una desigualdad BQ. ¿Y si la desigualdad BQ por qué puede ser? Un chon relativo. O un Chon absoluto. espacio muerto elevado. Un espacio muerto. Cuando hablo de shock intrapulmonar, ¿a qué me refiero? Al shock absoluto, doctor. Eso. ¿Sí? Entonces, ¿un paciente con insuficiencia respiratoria podría estar cianótico? Sí. ¿Y cuándo ocurriría cianosis? Cuando esa presión arterial de oxígeno desciende por debajo de ¿cuánto? De 50 o cuando es menor del 90% la saturación. De 85. 85. No 90. Cuando yo digo que un paciente tiene una saturación menor de 90, eso es lo que yo digo, está desaturado, porque la presión arterial de oxígeno es menor de 60 y esto no garantiza una oxigenación tisular adecuada. ¿Sí? Pero digo que está cianótico cuando está por debajo de estos valores. ¿Sí? Una cosa es estar desaturado y otra cosa es estar cianótico. Ahora, estoy hablando de insuficiencia respiratoria.
¿Cuándo digo que está hipercárnico? Cuando la presión arterial de CO es mayor de ¿cuánto? 45. De 45. Dos causas de hipercapnia muy importantes. ¿Cuáles son? Miren, los dos. ¿Cuál era? ¿El paciente está qué? Hipoventilado. O porque tiene una desigualdad de Q por elevación de quién? Espacio muerto. Espacio muerto. De espacio. Son las dos causas de hipercapnia. Hipoventilación o desigualdad de Q. ¿Cómo la diferencio? La una de la otra. Acuérdense que el paciente hipoventilado generalmente está bradipneico. En cambio, el paciente con desigualdad de Q respira rápido y superficial. Recuerden que la respiración rápida y superficial aumenta el espacio muerto. Ahora, ¿cómo está el gradiente alvéolo arterial en un paciente hipoventilado? Normal. 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 El gradiente alvéolo arterial en una desigualdad de Q por espacio muerto. Aumentado. Aumentado. Una gran diferencia. Entonces, miren ustedes dentro del diagnóstico diferencial de una hipoxemia, ¿sí? De una hipoxemia, entonces digo yo, no, el paciente está hipercápnico. Observen dos causas de hipercapnia. Miren aquí. ¿Cuál? Hipoventilación, espacio muerto. ¿Y la otra? ¿Cuál es la otra? Espacio Espacio muerto. muerto. ¿En qué se diferencia la una de la otra? Miren, ¿qué se diferencia la una de la otra? El gradiente alvéolo arterial en el paciente hipoventilado, ¿cómo está? Normal. Normal. En cambio, en un espacio muerto estaría. Aumentado. Ah, las otras causas no producen hipercapnia. Entonces, si tengo una hipoxemia normocápnica, porque es esta, inclusive hipocápnica, estaría en tres causas importantes. ¿Cuáles? ¿Trastornos de quién? De la difusión. Dos. Sean Shunt relativo. relativo. ¿Y la otra? Son absolutos. Están en amarillito. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tiene un trastorno de la difusión? Que esa hipoxemia se acentúa con qué, o sea, o aumenta con qué, Con el ejercicio. o con qué otra situación, con Dorito. Con la altura. La altura. ¿Cómo estará el APCO2? ¿Se afecta? Normal. Estaría puede estar normal. No se afecta. ¿Por qué no se afecta? Porque el CO2 no es un gas que se afecta cuando hay un trastorno de la difusión. Recuerden que tiene un coeficiente de Muy solubilidad difusible. elevado y no se afecta, y toda esa carreta la dijimos, ¿cierto? Entonces, el trastorno de difusión es una característica importante. Recuerden que tiene un gradiente alvéolo arterial que se eleva con ejercicio de la gran altura. Ahora, un chon relativo. Miren aquí, chon relativo. Igual que en el otro, o en estos dos, hay hipoxemia. Entre estos tres, difusión, chon relativo y chon absoluto, ¿quién tiene más hipoxemia? El absoluto. el Sean absoluto. El chon absoluto. ¿Qué característica tiene? ¿Sí? Si yo le pongo oxigenoterapia a un chon absoluto, ese PAFI y ese gradiente alvéolo arterial, ¿cómo estará? ¿Sigue qué? El gradiente alvéolo arterial Una respuesta. elevado. En cambio, miren, en un trastorno de difusión o en un chon relativo, sí responden a oxigenoterapia. Quiere decir que el gradiente mejoró. ¿Captaron bien la idea? Sí, doctor. Distinto a un paciente hipercápnico, que ya vimos. Eso fue el tema de insuficiencia respiratoria. Control de la ventilación. Recuerda que la respiración es una respiración, ¿cómo es? Rítmica, automática, ¿cierto? Y que dependía fundamentalmente ¿de qué? De un centro de control. ¿Dónde está el centro de control de la respiración? Un tallo encefálico. En el tallo encefálico. ¿Específicamente dónde? El más importante. El bulbo raquídeo.
Eso. ¿Pueden existir otros centros de control? Sí. ¿En dónde? Más arribita del bulbo. ¿La? La protuberancia, doctor. ¿Qué se llama? ¿Centro qué? Apnéustico y neumotáxico. Eso. ¿Qué hace el centro apnéutico sobre este centro respiratorio vulvar? ¿Lo estimula o lo inhibe? Lo estimula. Lo estimula. ¿Y qué hace el centro neumotáxico sobre este centro respiratorio vulvar? Lo inhibe. Lo inhibe. Principal centro de control automática, ¿dónde está? ¿A nivel de dónde? Bulbo raquídeo, Bulbo raquídeo. que es el centro respiratorio vulvar, ¿sí? Que tiene dos grupos de neuronas, unas dorsales y otras ventrales, ¿sí? Pero eso es lo que hace, ¿sí? El grupo respiratorio, ¿sí? Acuérdense del centro apnéustico, que es el centro que, ¿sí? Que estimula, velo aquí, ¡pac! El grupo respiratorio dorsal, ¿sí? Y que genera esta respiración apnéustica, que es esta que está aquí, que es una respiración, acuérdense, ¿sí? Que el paciente hace una inspiración bloqueada, o sea, hace unas pautas de inspiración sostenidas. ¿La veo aquí? En esta gráfica, lo bonito, la respiración apnéustica. En cambio, el centro neumotáxico hace todo lo contrario, suprime el centro apnéustico y suprime el grupo respiratorio dorsal. Ahora, ¿cómo se regula la respiración? A través de un control químico y un control ¿qué? Barométrico, doctor. Neural. Acuérdense que la respiración tiene dos controles, químico y neural. Químico, ¿a través de qué? ¿Lo llamado qué? Las presiones. Quimioreceptores. ¿Qué tipo de quimioreceptores hay? Centrales y periféricos. periféricos. Centrales y... Periféricos. Correcto. ¿Cuáles son los periféricos? Carotídeos y aórticos. Aórticos. El quimioreceptor central detecta sobre todo ¿qué? ¿Cambios de qué? De oxígeno y CO2. ¿Cómo está el CO2? ¿El CO2 puede difundir al área quimiosensitiva? O sea que el quimioreceptor central detecta el CO2, ¿ahí lo detecta? No, detecta hidrogeniones. El CO2 es muy pesado, muy grande, no puede entrar, entonces se tiene que disociar. ¿Y liberar en forma de qué? Hidrogeniones, doctor. Entonces, este sí se lo puede captar. ¿Qué tanta cantidad de hidrogeniones? Entonces detecta que hay mucho CO2 cuando los hidrogeniones entran y se incrementan. Y entonces detecta, hay mucho hidrogenión, producto de ese CO2 elevado. Entonces, si la PCO2 se eleva, ¿sí? Este quimioreceptor central, a través de este cambio que ocurrió acá, porque yo lo expliqué muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar a la ventilación? Hiperventila. Hiperventila. Por ejemplo, usted va a reinhalar una bolsa, ¿sí? Y entonces va a reinhalar CO2. Coge una bolsita y empieza a jugar con ella y a respirar con esa bolsa. O sea, está reinhalando CO2. El CO2 se eleva, quita la bolsa y ¿qué espera que haga con su respuesta ventilatoria a los minutos, a los 2 minutos? Aumentar la ventilación. Claro, que es lo que ocurre en condiciones fisiológicas. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, los quimioreceptores periféricos, principalmente los carotídeos, ¿qué detectan? Principalmente los cambios de ¿qué? La disminución de la presión de oxígeno. O un incremento de la presión, cambios en la presión arterial del CO2, principalmente. Y mandan su información
a través del nervio glosofaríngeo, hace su sinapsis a través del núcleo del tracto solitario, y ahí se va a los centros respiratorios. ¿Sí? Entonces, si la presión arterial disminuye, por ejemplo, la hipoxemia, estos quimiorreceptores detectan eso, mandan información central y hace que la ventilación quede. Aumente. Claro. Si nos llevan de aquí, ustedes están, no sé dónde están parados, pero si nos trasladan a Bogotá, entonces, o a Nevado Ruiz, de un momento a otro, un platillo volador nos lleva a Nevado Ruiz, ¿qué esperaría que estuviera, cómo estuviera la ventilación al momentico de habernos llevado a Nevado Ruiz? Que la ventilación aumente, ¿cierto? Pero no es que estos quimioreceptores estimularon directamente la ventilación, recuerden que hay unas vías aferencias, ¿sí? Unas vías aferentes, ¿sí? Bueno, el otro control es el control nervioso, porque hay mecanorreceptores. Esos mecanorreceptores, por ejemplo, de irritación, de estiramiento, los llamamos receptores J, que lo dimos nosotros, ¿sí? Los llamamos mecanorreceptores. Y que uno de ellos es responsable de un reflejo, que era el reflejo de ¿qué? Cuando hacíamos una inspiración profunda, ¿qué tipo de reflejo se dispara? Ahí les dejo pues la duda. Bueno, y para finalizar esta parte, ¿cuál? ¿Cómo se llama? ¿Reflejo? Hering-Breuer. Breuer, ¿cierto? Bueno, hablamos de dinámica respiratoria. Dijimos que normalmente la frecuencia respiratoria promedio era entre 10 y 20 en un adulto normal, un adulto, es lo que llamamos eupnea. Entonces, hablamos de taquipnea o polimnea cuando la respiración aumenta por encima de 20, o bradipnea cuando es menor de ¿cuánto? De 10, en un adulto promedio, ¿sí? Y que la respiración podría variar según su amplitud, ¿sí? Podría ser hipernea o hipopnea. Hiperpnea cuando la respiración es profunda, o hipopnea cuando la respiración es superficial. Mira un concepto: oligopnea, polipnea, distinto a hiperpnea e hipopnea, que es muy distinto. ¿Qué es la apnea? Por definición, ¿qué es la apnea? La suspensión del flujo aéreo, Mayor de 4. 10 segundos. Eso. Apnea. Distinto a una hipopnea. ¿Qué es una hipopnea? Respiración superficial. Ah, entonces mire, vea. Esto es una hipopnea, vea. La respiración. ¿Ven la gráfica? La gráfica. Respira así, pero una respiración muy ¿qué? Muy superficial, doctor. En cambio, la apnea, mire, la suspensión, mire, de la respiración. ¿Mayor de cuánto? 10 segundos. 10 segundos. Hay una diferencia entre apnea e hipopnea, ¿sí? Apnea, hipopnea. ¿Vieron la diferencia entre el uno y el otro? Sí, doctor. Bueno, ahora, existen diferentes tipos de apnea y una de ellas es la apnea central, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Esta apnea central del sueño primaria es lo que llamamos nosotros, ¿qué? La maldición de ¿qué? Ondina, doctor. Eso de Ondina. Pero existían otros tipos de apnea central, como es la respiración de Cheyne-Stokes, que es la que yo estoy aquí nombrando, Cheyne-Stokes. Esta respiración, ¿sí?, que consiste en esto, ¿sí?, respiraciones que inicialmente empiezan a aumentar de amplitud, luego empiezan a disminuir hasta que el paciente entra en apnea y vuelve y aumenta amplitud y vuelve y disminuye, es la respiración de Cheyne-Stokes. ¿Dónde vemos respiraciones Cheyne-Stokes? Cuando hay una lesión, ¿qué? Diencefálico. Del diencéfalo. Recuerden que aquí está médula, bulbo, protuberancia, ¿sí?
Aquí está, bulbo, puente o protuberancia, luego sigue el mesencéfalo y más arribita por acá está el diencéfalo. Pues cuando hay una lesión diencefálica, usualmente el paciente hace respiraciones Jenestro, aunque la respiración Jenestro tiene otras causas también, falla cardíaca, etc. Pero cuando nos vamos a eso, ahora, existen otro tipo de apneas centrales, que era la respiración, el síndrome de ¿qué? De Pickwick. Que era el paciente típicamente ¿qué? Obeso. Eso, el obeso. Y que eso nos hace recordar el llamado síndrome de apnea obstructiva del sueño, que son pacientes muy ¿qué? Roncadores, que tienen pausas durante el sueño, pausas de apnea, hipopnea, etc. Y cuando despiertan mal, entonces son somnolientos nocturnos, etc. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese, cierto? Ahora, también existe otro tipo de respiración que se llama respiración de Kussmaul. ¿Sí? Son respiraciones rápidas y profundas. ¿Sí? Esta la vemos en algunos pacientes, por ejemplo, que tienen una acidosis, típicamente la cetoacidosis diabética, por allá les había mostrado. ¿Sí? Entonces, puede ser por una cetoacidosis o puede ser por una lesión mesencefálica. ¿Sí? El otro tipo de respiración, que es la respiración atáxica, también llamada de Biot, que es cuando se afecta el centro respiratorio. Ven aquí, que nos viene la gráfica que les había mostrado, vean, acá. Entonces, si la lesión es a nivel de bulbo raquídeo, el paciente respira, tiene una respiración, ¿cómo se llama? De Biot o atáxica. O también llamada respiración de Biot. Si el paciente tiene una lesión del puente, o sea, protuberancia, hace una respiración apnéustica. ¿Cómo es la respiración apnéustica? ¿Alguien la quiere recordar? Es una respiración profunda que se mantiene. Se mantiene la respiración jadeante. ¿Sí? Como fuera un suspiro prolongado, pues. ¿Sí? Si el paciente tiene una lesión mesencefálica, ¿sí? ¿Qué tipo de respiración tiene? Rápida, taquipnéica. Respiración de Kussmaul. Y si tiene una lesión diencefálica, la respiración de Jenestro. pues vayan de abajo hacia arriba y miren los tipos de respiración. ¿Sí? Bueno. Doctor, yo tengo una pregunta antes de pasar a quirófano. En la parte donde usted nos mostró la hipercapnia, que nos mostraba como la comparación entre la hipoventilación y la desigualdad pues BQ por espacio muerto. Usted nos decía que en BQ por espacio muerto había taquipnea e hipernea. Sí. Y la hipernea antes sería la respiración profunda. Sí. Ellos hacen eso. Y pueden hacer hipopnea, porque muchas veces lo pueden hacer hipernea o hipopnea. Respiran rápido superficial o rápido y profundo. Eso depende de ok. O sea, pueden pasar las dos cosas. Sí, pueden pasar pero usted sí, claro, pero usted sobre todo sospecha esto, vea, si es un paciente médico, pila, está hipoventilado, en cambio si respira rápido, y sigue con hipercapnia, dice, no, ¿cómo va a respirar rápido con hipercapnia? Es que si yo aumento rápidamente la respiración, la ventilación aumenta, y si aumenta, pues si aumenta, la PCO tendría que reducirse, pero no lo hace. Entonces aquí es donde sospecha, este paciente tiene un espacio muerto elevado. ¿Sí? Causas de espacio muerto elevado. Acuérdense, espacio muerto. Entonces, un espacio muerto fisiológico o patológico. Fisiológico, acuérdense que está ese. Patológico, ¿cuál es? Espacio muerto patológico. Uno pues, crisis asmática. Enfisema. Eso, un traumatismo pulmonar, etcétera.
¿sí? Es donde tienen que empezar a correlacionar con todo lo que ya habíamos visto. ¿Hasta ahora van bien? ¿Están contentos? ¿Tema? Sí, doctor, es un buen recorrido. Bueno, entonces, para finalizar, ustedes me dijeron que me podían regalar media hora más, ¿cierto? ¿O tienen afán? Sí, doctor, hágale, terminemos el repaso. Bueno, a los que quieran estar. Doctor, sin ningún problema Finalmente, terminamos. finalmente hablamos de equilibrio ácido-base. Entonces dijimos que dentro del equilibrio ácido, así como cosas recortándoles, que acuérdense que uno, hablando de los ácidos fijos, ¿sí? Entonces recuerden que uno consume más o menos 210 y fabrica 150 de bicarbonato, o sea que quedaría una diferencia grande, ¿sí? O sea que en condiciones normales uno queda un déficit de 50 mil equivalentes de 24 horas de bicarbonato. Y este bicarbonato es el que uno tiene que producir, ¿sí? Generar bicarbonato para mantener el equilibrio, ¿sí? ¿Y qué hace este bicarbonato? Pues es el bicarbonato que contrarresta la producción de ácido fijo. O sea, el consumo diario de una dieta normal implica una destrucción de 60 mil equivalentes de bicarbonato que deben ser fabricados de nuevo, de nuevo. ¿Y quién fabrica ese bicarbonato? Los riñones, doctor. Los riñones, ¿cierto? Para fabricar esos 60 milimoles de bicarbonato, ¿sí? Se necesita entonces que los riñones los fabriquen. ¿Y cómo hacen para fabricarlos? ¿Cómo lo hacen? Acidificando la orina. Acidificando la orina. ¿Y a través de qué mecanismos? La acidez titulable y la amoniogénesis. O sea, necesita un mecanismo importante que se llama acidificación urinaria. Y la acidificación urinaria implica acidez titulable y amoniogénesis. O sea, la acidez titulable que está reflejando fosfatos. ¿Y qué está reflejando la amoniogénesis? Un amortiguador importante. Amonio, doctor. Amonio. Entonces, nosotros acidificando la orina estamos excretando ácido. Y cuando excretamos ácido, estamos excretando ácido y estamos produciendo bicarbonato, ¿sí? La acidez titulable es responsable de producir más o menos, de excretar 20 milimoles día de ácido. O sea que en la medida que yo produzco ácido, estoy produciendo bicarbonato. Y acuérdese que la amoniogénesis produce más o menos 40 milimoles, está excretando 40 milimoles día de protones, lo que también está, en la medida que produce, que excreta ácido, genera bicarbonato. O sea que la excreción neta de ácido, ¿cuánto es promedio? 60 milimoles. En la medida que produce ácido, ¿está produciendo qué? Bicarbonato, doctor. ¿Eso quedó claro la vez pasada? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, muy bien. Otro concepto que hablamos muy importante en esa cosa de equilibrio ácido-base fue el concepto de pH. ¿Y por qué el concepto de pH? Porque es que cuando uno mide la concentración de hidrogeniones en sangre, la concentración en 1000 equivalentes es muy bajita. Y entonces para no utilizar esa medida tan pequeña, nació el concepto de pH. ¿Sí? Que fue lo que nosotros vimos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y cómo calcular el pH? Pues ya habíamos dicho que el pH se podría calcular con unas fórmulas, etcétera, y lo demás. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto es el pH normal en sangre, promedio? De 7.35 a 7.45. En promedio Y 7.4. cuando está así decimos que el paciente está ¿qué? Eudémico, ¿cierto? Ahora, quiero calcular el pH quiero calcular, pues tendría que sacar cómo está el bicarbonato y el DCO2. Pero como el DCO2 no se calcula tan fácil, entonces calculamos, en vez de CO2, calculamos el bicarbonato y medimos cómo está la PCO2. Y esto lo multiplicamos por este cociente que es 0.03.
¿sí? De CO2. Entonces, cuando esto de fórmula ocurre aquí, el pK cambia y ya no sería, o sea, este pK sería el 6,1 y es la forma de calcular el pH, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, cuando tenemos una concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular, o sea, cuando tenemos una concentración entre 35 y 45 nanomoles litro de hidrogenio, lo que llamamos isohidra, ¿sí? Que es el mismo concepto de eutremia, pero en el concepto de pH. ¿pH qué significa? Eutremia, ¿qué significa? Que el pH está entre ¿cuánto? 735, 745. Eso me está diciendo que la concentración de hidrogenio está entre 35 y 45 nanomoles litro. Eso es lo promedio. Ahora, tengo una alcalemia. Alcalemia. Cuando el pH estaría por encima de 7, 45. Tengo una acidemia. Cuando el pH es menor de 7, 35. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. Entonces, acidemia, alcalemia, eutremia. Entonces, este concepto de acidemia lo refiere es el pH. Pero cuando está acidémico es porque la relación, mire, el cociente entre bicarbonato ácido se pierde, disminuye. O todo lo contrario, si hay una alcalemia, la relación entre el cociente entre el bicarbonato ácido aumenta. Y esto está reflejado en la concentración de hidrogeniones. ¿Sí? Entonces, si tengo un pH menor de 135, ¿cómo se llama eso? Acidosis. Alcalemia. Alcalemia. Y perdón, acidemia. Acidemia, ¿cierto? Entonces, la acidemia puede estar asociada o no a una acidosis. No siempre. Yo puedo tener una acidosis con un pH normal. ¿Es cierto o no? Ya lo habíamos hecho en ejercicios. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, una cosa es acidemia y otra cosa es acidosis. Ahora, ¿cuándo hay una acidosis? Pues la acidosis puede ser metabólica o respiratoria. ¿Cuándo es acidosis metabólica? Cuando el bicarbonato baja por debajo de lo normal, ¿que es cuánto? 22. Por debajo de 22 milimolitros. O miliquilalitro. ¿Y cuándo hay una acidosis respiratoria? Cuando la PCO2 es mayor de 45. Y lo mismo con la alcalosis. Aquí habría una alcalemia con alcalosis. ¿Qué define el término alcalosis? Miren, las variaciones absolutas de bicarbonato o de PCO2, que puede ser metabólica, cuando está por encima de 26 bicarbonato, o, si fuera respiratoria, una PCA menor de 35. Ahí sí. ¿Está bien? Entonces, hablamos de trastornos primarios. ¿Qué es un trastorno primario? Del equilibrio ácido-base. Un desequilibrio ácido-base. Que puede ser una acidosis, alcalosis, ya sea respiratoria o metabólica, que lo define muy bien así. ¿Sí? ¿Esa gráfica la entendieron bien o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Es una acidosis respiratoria, ¿por qué? Porque el PCO2 se elevó, el bicarbonato no se varía. Es una acidosis metabólica, entonces el bicarbonato es menor de 22. Esto es primario, no estoy hablando de respuesta secundaria. ¿Sí? Ahora, cuando yo hablo de que hay un trastorno secundario es porque hay una respuesta compensatoria. ¿Sí? Y la respuesta compensatoria sería esta. Si yo tengo una acidosis respiratoria, miren, que se eleva la PCO2, la respuesta compensatoria es que se eleva el bicarbonato. Entonces haría una ¿qué? Alcalosis metabólica. Miren que siempre en el trastorno primario, si se eleva la PCO2, ¿sí? Se eleva ¿qué? El bicarbonato. Si es una alcalosis respiratoria bajo PCO2, ¿qué baja? Carbonato. O sea, se haría una ¿qué? Acidosis metabólica. ¿Cómo se lleva ese proceso de equilibrio? ¿A través de qué? 3 procesos. Amortiguador. Intra y extracelular. Extracelular. Esto ocurre en minutos. El otro proceso sería la compensación respiratoria, que se logra ¿qué? Rápidamente en horas.
en horas. Y finalmente la excreción, o sea, la compensación renal, que culmina en ¿qué? En días, 48, 72 horas se puede demorar, ¿sí? 2, 3 días. Ahora, pregunto de nuevo. La compensación respiratoria siempre ocurre en todos los procesos de los trastornos primarios. Por ejemplo, ¿habría compensación respiratoria en una acidosis o alcalosis respiratoria? No, doctor. No, doctor. No, doctor. No. Ahora, ¿habría compensación respiratoria en una alcalosis metabólica? No, doctor. Tampoco. O sea que la compensación respiratoria ocurre fundamentalmente en qué tipo de trastorno primario. Acidosis metabólica. Eso es una excepción muy importante. La otra, la excreción, o sea, la compensación renal, puede ocurrir en cualquier trastorno respiratorio, ya sea acidosis o alcalosis respiratoria, acidosis o alcalosis metabólica. Sí, doctor. Sí, sí ocurre. ¿Sí? Bien. En cuanto a la amortiguación intra y extracelular, recuerden que hay tampones intra y extracelulares. El principal tampón extracelular es el sistema de bicarbonato, este que está aquí. ¿Sí? En cambio, los tampones intracelulares más importantes son la hemoglobina, las proteínas, incluso los fosfatos. La hemoglobina, fundamental. ¿Está dónde? A nivel de los eritrocitos. Las proteínas, esos hidrogeniones, ¿se acuerdan? ¿Sí? Lo mismo hacen los fosfatos intracelulares. ¿Sí? Entonces, este sistema, bicarbonato, ácido carbónico, es el principal representante del amortiguador extracelular, que también habíamos comentado. ¿Sí? Los amortiguadores extracelulares juegan un papel importante, ¿sí? Sobre todo en casos de acidosis y alcalosis metabólica. También en unos estados como acidosis respiratoria, pero no juega un papel importante en acidosis o alcalosis respiratoria aguda. Bueno, es una excepción. ¿Cuál es el principal amortiguador intracelular? ¿Cuál? La hemoglobina, doctor. La hemoglobina. Aunque hay otros amortiguadores, ¿como cuáles? Las proteínas. Ya le hemos dicho que captan esos hidrogeniones. Y hay otros tampones fosfatos que ocurren a nivel óseo. ¿Sí? También habíamos visto. La compensación respiratoria, recuerden que ocurre especialmente en los pacientes que tienen acidosis metabólica. ¿Sí? Es el paciente que hiperventila frente a una acidosis metabólica. ¿Sí? En una alcalosis metabólica el mecanismo no es eficiente. Ahora, la compensación renal, acuérdense que es el mecanismo más definitivo de cualquier trastorno respiratorio metabólico que ocurra. ¿Sí? ¿Y cómo el riñón hace para cumplir las funciones en ese equilibrio ácido-base? Pues hombre, simplemente a través de 3 mecanismos. ¿Cuáles? ¿Regula qué? El filtrado, reabsorbe bicarbonato filtrado o genera nuevo bicarbonato. O genera o no genera, eso depende. ¿Y cómo hace para generar nuevo bicarbonato? ¿A través de qué? De la acidez titulable y la amoniogénesis. ¿Cómo llaman esos dos? Acidificación. Acidificaciones de la orina. Acidificación urinaria. Acuérdense que en la medida que secreta protones, está generando por cada protón un nuevo ¿qué? Un nuevo bicarbonato, doctor. Claro. Entonces, y esto lo hace a través de 2 mecanismos. Acidez titulable, que lo representa a través del sistema de tapón de los fosfatos, y el sistema de amonio. ¿Sí? El primer mecanismo, ¿cuál era? Regulación de filtrado. Esto es lógico. Ahora, si yo tengo una acidosis metabólica, ¿sí? O una acidosis respiratoria, ¿qué hace el riñón? Pues reduce la carga de ¿quién? El bicarbonato. Eso. Si tengo una alcalosis metabólica, ¿qué hace el riñón? Aumenta la carga filtrada de carbonato.
filtra más. Claro, hay un exceso de bicarbonato, pues él llega y filtra más bicarbonato. ¿Sí? Ahora, ¿reabsorberá más o menos bicarbonato? ¿Dónde se reabsorbe el bicarbonato? En el túbulo contorneado proximal principalmente, ¿Qué porcentaje? 85%. Y el resto, neurona distal, 15%. Entonces, ¿cómo hace para reabsorber bicarbonato, ya sea proximal o distal? ¿Secretando qué? Hidrogeniones. Hidrógeno. ¿Sí? Porque es que el bicarbonato que viene aquí filtrado no puede entrar, tiene que camuflarse, acuérdense que parece un camaleón, ¿sí? Tiene que ocultarse. Y entonces, para ocultarse y poderse reabsorber, primero tiene que haber secreción de hidrogeniones, para que ese bicarbonato reaccione con este hidrógeno y se disocie finalmente en CO2, y este CO2 finalmente entre, y una vez entró acá, se hidrata de nuevo y vuelve y se mete como bicarbonato. Eso fue lo que pasó. ¿Sí entendieron lo que acabo de decir o no? Sí, Voy a decirlo en esas palabras. El bicarbonato que se filtró se puede reabsorber directamente y pasar acá a la luz tubular, al capilar. No, doctor, ¿necesita la ayuda de los hidrogeniones? Entonces dice, no, no puedo entrar. Entonces dice, bueno, entonces me voy a disfrazar. ¿Y se disfraza en forma de qué? CO2. Y para convertirse el bicarbonato en CO2 hace todo lo contrario. Entonces esta es la luz tubular. Entonces llega el bicarbonato y reacciona ¿con quién? Los hidrogeniones. ¿Y entonces qué se convierte? ¿Ácido qué? Ácido carboxílico. Carbónico. Bueno, y ese Carbónico. ácido carbónico se disocia. ¿Se disocia en forma de qué? De bicarbonato. CO2 más agua. Y una Más vez agua, sí, formado sí. que el CO2, ¿qué hace el CO2? Se difunde. Y llegó acá. ¿Y este CO2 pasaría acá? No, señor. El CO2 que pasa acá vuelve y se hidrata. Y entonces al hidratarse se convierte en ácido carbónico. Y este ácido carbónico se disocia en hidrogeniones y bicarbonato. Y este bicarbonato va a pasar aquí a la luz vascular, al vasito. O sea que aquí se está recaptando hidrogeniones. De manera que para que este bicarbonato se reabsorba, primero tiene que secretar hidrogeniones, estos túbulos renales. Y esto lo consigue a través de dos mecanismos, la reabsorción proximal o distal, ya lo habíamos dicho. ¿Estuvo claro ahí? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ahora, ¿qué factores regulan esa acidificación proximal? Es decir, ¿qué factores podrían aumentar la reabsorción proximal de bicarbonato? la aldosterona. Entonces, cuando hay una acidosis metabólica, por ejemplo, si hay una acidosis metabólica es porque el paciente está perdiendo ¿qué? Bicarbonato. Claro, Carbonato. porque si hay una acidosis, hay hidrogeniones elevados, por ácidos fijos elevados. Entonces, los hidrogeniones consumen bicarbonato, el bicarbonato se disminuye. Entonces, ¿qué hace el riñón? Pues aumentar la reabsorción proximal, ¿sí? De bicarbonato. Ese bicarbonato que filtró va a reabsorberse el porcentaje que más pueda. Ahora, por contracción del volumen extracelular, esto no es de aprendérselo de memoria, es recordar qué fue lo que ocurrió con por ejemplo, en un vómito. El paciente vomita y al vomitarse, ¿qué le pasa? Pierde cloruro de sodio. Y al perder cloruro de sodio, ¿qué le pasa al volumen extracelular? Se contrae. Y entonces al contraerse, activa hormonas, ¿sí? Unas hormonas muy importantes como son las catecolaminas, ¿sí? Las angiotensinas, y estas hormonas van a favorecer la reabsorción, sobre todo las catecolaminas, de bicarbonato, ¿sí?
que fue lo que ocurrió cuando hablamos de alcalosis metabólica. Ahora también, los estados de hipocalemia e hipocloremia aumentan la reabsorción de bicarbonato. Entonces, esos son los factores que favorecen la reabsorción proximal. Ahora, habrá todo lo contrario. Disminuye la reabsorción proximal de bicarbonato, o sea que favorecen la excreción de bicarbonato, porque no se puede reabsorber. Todo lo contrario, los estados de alcalosis, o cuando hay una expansión del volumen extracelular, o por acción de la hormona paratiroidea. ¿Sí? La hormona paratiroidea disminuye la reabsorción proximal de bicarbonato. Por eso, cuando vimos acidosis metabólica, vimos que la acidosis tubular renal distal podría ser causante por un exceso de la hormona paratiroidea, un hiperparatiroidismo generaría una disminución de la reabsorción proximal de bicarbonato. También en los estados de hipercalemia, todo lo contrario a o hipercloremia, ¿sí? En esos estados hay una disminución de la reabsorción proximal de bicarbonato. Pilas con eso. Entonces, ¿qué factores pueden regular la acidificación distal? Está hablando de la acidificación distal, por ejemplo, la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Pues la aldosterona es una hormona que facilita la acidificación distal. Entonces, si facilita la acidificación distal, es porque está secretando hidrogeniones. Y en la medida que secreta hidrogeniones, ¿qué está reabsorbiendo? ¿Bicarbonato? ¿Qué está generando? No, ¿qué está generando? Bicarbonato. O sea que si un paciente tiene un hiperaldosteronismo, este hiperaldosteronismo está aumentando no solamente la reabsorción distal de bicarbonato, sino que está generando más bicarbonato. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Entonces, un paciente que tenga un hiperaldosteronismo generará una alcalosis o una acidosis metabólica. Alcalosis. Alcalosis metabólica. Ahora, a nivel distal hay un incremento de sodio porque el sodio no se pudo absorber. Por ejemplo, un diurético, los diuréticos. Entonces, los diuréticos, como el sodio no se puede absorber, llega mucho sodio a nivel distal. Y entonces, cuando hay un incremento de ese sodio a nivel distal, hace que el bicarbonato se ¿Reabsorba? reabsorbe. ¿Sí? Por eso los diuréticos son causantes de ¿qué? De alcalosis o acidosis respiratoria. Sobre todo los diuréticos de asa o los diuréticos acídicos. Alcalosis metabólica, doctor. Eso, ahí está, cuando hablamos de alcalosis metabólica vemos como el hiperaldosteronismo y el diuréticos de asa o diuréticos de acídicos produciría alcalosis metabólica, por comentan eso. Ahora, ¿qué consecuencias tendría la falla en la reabsorción proximal de bicarbonato? ¿Qué pasaría si un paciente no pudiese reabsorber bicarbonato a nivel proximal? Se generaría una acidosis tubular ¿De qué tipo? proximal, en este caso. Proximal. Una acidosis, porque excretaría mucho bicarbonato, se pierde bicarbonato, mire, acidosis metabólica hiperclorémica, pérdida de bicarbonato. Ese bicarbonato que se filtró no se puede reabsorber, que es la causa más importante de acidosis tubular renal proximal, que hablamos nosotros por allá. Ahora, hablamos de generación de bicarbonato. ¿Para qué se genera bicarbonato? ¿Cuál es el objetivo de generar bicarbonato? En condiciones fisiológicas normales. Contrarrestar la carga ácida de exceso que ya ¿Cuánto? ¿Cuánto es la carga? 60 mil equivalentes. Claro, eso es lo que tienen que hacer. Y entonces, ¿en qué segmento de la nefrona ocurre esa generación de bicarbonato? O sea, ¿en qué segmento ocurre esa acidificación urinaria? En la Dice el doctor.
en la nefrona esta, que es donde ocurre la acidificación, en los túbulos distales y túbulos colectores. Y acá hay una célula muy importante que es la célula intercalada A, ¿sí? Ahí es donde está ocurriendo. Y para que se genere esa acidificación se debe secretar, ¿qué? Hidrogeniones, doctor. O sea, hidrogeniones que sean secretados a la luz tubular. O sea que para que se secreten los hidrogenes se necesitan bomba de protones. Y aquí esta bomba de protones que hay aquí, las ATPA, HATPase, la KHATPase, etc. ¿Sí? Para que esto ocurra. Cuando esto ocurre, entonces, si se secretan hidrogeniones, ¿qué se está generando? Bicarbonato. ¿Sí? Entonces resulta que estos hidrogeniones se secretan. ¿Será que estos hidrogeniones se quedan así volando? No, doctor. ¿Quién atrapa estos hidrogeniones? Los buffer urinarios. La ¿Y cuáles son cietitulable y los la buffer amoníaco. urinarios? Los fosfatos y el amoníaco. No el amonio, los fosfatos y el amoníaco. ¿Los fosfatos qué constituyen? ¿La qué? Sí, es titulable. Ácido titulable. ¿Cuánto es lo normal de la acidez titulable? 20.000 equivalentes, doctor. 20-40, ¿cierto? Ahora, entonces, no olviden, la acidez titulable refleja esto, ¿sí? La acción de los fosfatos. En cambio, el amoníaco primero se debe sintetizar, aunque parte del amoníaco se puede filtrar, ¿cierto? Pero cuando el amoníaco se sintetiza, que se sintetiza en los túbulos contornos proximales, llegan finalmente a nivel distal. Y entonces este amoníaco atrapa hidrogeniones, igual que los fosfatos, los atrapa, vean, los atrapa. O sea que estos son atrapadores de hidrógeno, son tampones. O sea que una vez que estos hidrógenos se están secretando, no quedan solitos, son atrapados por esto. Por eso es que, ¿y cuánta cantidad de ácidos se atrapa, se amortigua en el riñón normalmente? ¿Sí? 60 milimoles de hidrogeniones que fueron secretados, ¿sí? 60, de los cuales 20 se eliminan en forma de ¿qué? Acidez titulable y 40 en forma de amonio. Por eso, cada vez que se está generando, se debe acidificar la orina. En otras palabras también, si hay un defecto en la acidificación urinaria, por ejemplo, no hay una buena síntesis o se frena la amoniogénesis, ¿qué le pasará al paciente? ¿Qué se frena? Si se frena la acidificación urinaria, De bicarbonato. ¿no se genera qué? Bicarbonato. Y si no se genera bicarbonato, ¿esto qué conduce? Una acidosis metabólica. Claro. Entonces, la acidosis metabólica se puede generar por un trastorno de la amoniogénesis, que es cuando decimos, un anión gap urinario positivo. Me está diciendo que este paciente no está generando amoníaco, no genera amonio y por tanto hace acidosis tubular, que es la que veíamos típicamente en los pacientes con acidosis tubular renal distal o hipercalémica. Entonces, estos dos son los amortiguadores, son las trampas de hidrogeniones, ¿sí? Por eso que son los que eliminan la carga ácida, ¿sí? Esto 20, esto 40, ¿sí? Esto fue lo que hicimos finalmente, ¿sí? La excreción de delta ácido se debe excretar 60 mil equivalentes de ácido fijo que se secretan, ¿sí? O sea, en la excreción de delta ácido, estos hidrogeniones que fueron secretados fueron amortiguados, pero en la medida que producen hidrogeniones se está generando bicarbonato, y esto lo a través de la acidez titulable y la amoníaco. Finalmente, ¿qué le pasó al bicarbonato en la orina? ¿El bicarbonato se filtra? Sí, señor. Casi el 100% del bicarbonato que se filtró se reabsorbió. Sí, se reabsorbe. Mira.
Por eso la excreción urinaria de carbonato es 0 miligramos de día en orina. ¿Y por qué ese bicarbonato que se filtró se reabsorbe? ¿Gracias a qué? A los mecanismos de reabsorción que habíamos dicho, proximal y distal. ¿Sí? Ese carbonato que estaba aquí son captados por estos tampones. ¿Sí? Una última pregunta para terminar este capítulo de equilibrio ácido-base. ¿Qué consecuencia entonces tendría una acidificación urinaria? Una falla en la acidificación urinaria. ¿No se generaría qué? No se genera carbonato. Bicarbonato. No se sintetiza. Entonces, es otra causa de acidosis metabólica. Por defectos en la acidificación, que puede ser acidosis tubular distal clásica o la acidosis tubular distal hipercalémica. ¿Sí? Y en eso vimos diferencias cuando hablamos de acidosis y alcalosis. ¿Sí? Acidosis y alcalosis. Bueno, si quieren, con mucho gusto, continúo como un repaso general de lo que son los desequilibrios ácido-base, ¿sí? Respiratorio y metabólico, pero pues ese encuentro lo teníamos que hacer esta tarde, después de las 6 que ustedes terminen clase. Que ya mañana me queda difícil continuar, porque ya nos atrasaríamos mucho con el tema del cardíaco. Pero es muy corto porque lo que tengo que decir es pocas palabras, ¿sí? Un repaso a todo esto, ¿sí? Doctor, yo no sé si sería bueno que de pronto usted, yo le voy a enviar ahorita el cronograma, de pronto porque usted, como usted me dijo anoche que usted tenía programada como 5 semanas para cardíaco, entonces para que mire la programación del próximo parcial, que de pronto no nos vaya a pasar lo mismo, empezar a ver como el siguiente tema sobre los temas que no han evaluado, ¿o qué? ¿Se fue? ¿El doctor se fue? Sí. Creería yo que se fue a almorzar. No se despidió. No, es que ya el hambre lo tenía mal. Pero porque yo hablando como un pelotudo. Bueno,